Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes, que ustedes ya lo saben, cuando me escuchan también me ven. Los que nos escuchan y ven en Antofagasta, en el norte, en la quinta región, Viña del Mar y Valparaíso, la región metropolitana, los que nos siguen en la frontera, en Temuco y más al sur, nuestros queridos radiovidentes patagónicos que nos escuchan a través de las antenas de Radio Polar FM, que se suman a las antenas de Radio Pauta que transmiten desde mi jardín. Y ahora voy caminando, como lo hago una vez por semana, al patio de la escuela. Ahí se escucha ya el sonido clarísimo de la campana, la energía y la vibración que toda escuela tiene. Y ustedes saben que cada vez que cruzo y entro al patio de la escuela, me encuentro con ella, con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora y es por esa misma urgencia que plantea Gabriela Mistral, es que una vez a la semana aquí en Desde el Jardín pensamos y conversamos sobre lo que está pasando en la realidad de nuestros colegios. Es una realidad que nos importa, que a veces nos duele, que a veces nos da esperanza, porque hay muchos profesores e innovadores que están haciendo cosas de repente fantásticas, épicas incluso diría yo, en circunstancias muchas veces difíciles. Bueno, de eso se trata este espacio que hemos abierto aquí en el patio de la escuela, en el jardín. Y como siempre voy a leer un fragmento, un pensamiento de Gabriela Mistral. Siempre es inspirador, creo yo, para todos los que trabajan en educación, incluso para nosotros, los padres, escuchar lo que decía Gabriela Mistral sobre la educación. Por ejemplo, en la oración de la maestra, en un fragmento que tal vez es menos conocido, ella dice: hazme fuerte, se está dirigiendo a Dios a quien le está hablando, aún en mi desvalimiento de mujer y de mujer pobre, hazme despreciadora de todo poder que no sea puro, de toda presión que no sea la de tu voluntad ardiente sobre mi vida. Amigo, acompáñame, sosténme. Muchas veces no tendré sino a ti a mi lado. Cuando mi doctrina sea más casta y más quemante mi verdad, me quedaré sin los mundanos. Dame sencillez y dame profundidad. Líbrame de ser complicada o banal en mi lección cotidiana. Dame el levantar los ojos de mi pecho con heridas al entrar cada mañana a mi escuela. Que no lleve a mi mesa de trabajo mis pequeños afanes materiales, mis mezquinos dolores de cada hora. Es bien potente todo lo que dice ella. Primero, esa sensación de fragilidad, esa sensación de desvalimiento que dice ella, como mujer, como maestra, y esto de pedirle a Dios de que le dé sencillez y profundidad al mismo tiempo, que no parecen contradictorios, que además la libre de ser complicada. Nada peor que un profesor que se enreda y complica lo que quiere enseñar, pero tampoco banal, porque ser sencillo no significa ser banal. Y sobre todo, esto me impresiona a mí en este texto, es que no hay que llevar, dice Gabriela Mistral, al lugar del trabajo los pequeños afanes materiales, los mezquinos dolores de cada hora. Es decir, hay que entrar en un estado en que uno entrega a los demás, a los niños, lo que viene a entregar, y a veces va a tener que guardarse sus pequeños dolores y sus pequeños afanes. Y estoy acá, en el patio de la escuela, sentado tomándome una pequeña choca, así como se hace habitualmente a veces en el recreo entre los profesores, con alguien que ha creado una corporación que se moviliza por la actual desigualdad de oportunidades en educación. Es una fundación que se ha involucrado
en el proceso educativo de los estudiantes a través de la promoción, así lo declara, de vínculos significativos en comunidades de aprendizaje. Estoy en el patio de la escuela con Pablo Ormazábal, director ejecutivo de la corporación Formando Chile. Pablo, qué gusto de tenerte aquí esta tarde en el patio de la escuela cerca de mi jardín. Cristian, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Lo primero que quiero que me cuentes un poco, entiendo que este proyecto de la Corporación Formando Ujú. Chile empezó hace unos 14 años atrás, el año 2010, con poquitos estudiantes, con 60 estudiantes en el Colegio Santa Teresa de Jesús. Y hoy Sí, día ustedes apoyan, creo, tú me corregirás las cifras si están obvio. actualizadas Ujú. o no, a más de 1.600 estudiantes. Cuéntanos un Un poco la poquito historia. más este año, que crecimos, de Ya. hecho, este año. Sí, pero están muy buenos los datos porque efectivamente la Corporación Formando Chile nace entre el 2009 y el 2010. Este año cumplimos ya 15 años, entonces hay harta experiencia, ¿cierto? En toda esta trayectoria de la corporación. Y ahí hay algo súper interesante porque finalmente es una corporación que nace y que se origina por un grupo de personas que yo creo que nos representa un poco a todos y a todas las oyentes, que es un grupo de, en ese caso, de jóvenes que tenían hartas ganas de aportar como en educación. Y empezaron, tal como tú lo comentaste, haciendo clases y talleres en un colegio en Huachuraba que se llama Santa Teresa. Y ahí, entre todos los niños que iban, habían casi 60 estudiantes. Y todo esto se mantuvo voluntario, de hecho, hasta el 2016. Autogestión, ¿cierto? Con puro voluntariado. Y el 2016 empezó a trabajar ya como más formalmente, ¿cierto? La corporación con los programas que hay en la actualidad y con los que llegamos a más de 2.000 estudiantes este año en la Araucanía, Metropolitana y Biobío, con mucho orgullo. Ah, Biobío, tú eres de la región del Biobío, con mucho No, orgullo, no, lógico. no, pero con mucho orgullo este crecimiento que hemos Ah, generado en tan poquito tiempo. Es un orgullo para mí ahora comentarte que estamos con esta cantidad de estudiantes y entre regiones. oye, Pablo, cuéntame, ¿cuál es tu formación? ¿Cómo llegaste tú a dedicarte a esta tarea tan interesante, tan loable por lo Sí, demás? a ver, yo soy ingeniero comercial, después hice un magíster en economía y después estuve 2 años de mi formación laboral en un programa haciendo clases de matemática de séptimo a cuarto medio. Tuve una jefatura, de hecho, el tercero medio C. eh, y ahí estuve trabajando como profesor, ¿cierto?, de matemática en la sala de clase, en un colegio en Renca. Y el 2018, en marzo, ingresé a Formando Chile, a una corporación que en ese momento éramos 4 personas. Y en septiembre del 2019 asumí la dirección de la corporación como tal de Formando Chile. Dijiste y te acordabas de la letra del nivel, ¿no? El tercero C. O Sí, sea, te tercero imagino medio que C. para ti como ingeniero tiene que haberte marcado esa experiencia pedagógica. Sí, o sea, fue una experiencia porque en mi visión esto un poquito ya más desde lo personal, me pareció y me parece aún súper interesante esta junta de dos, entre comillas, mundos que tienden a estar un poco alejados, como la academia con el terreno, con el día a día, con la sala de clase. Y es algo Claro. que me interesó mucho. Entonces, creo que en mi formación de economista agarré como toda esta experiencia y todos estos conocimientos por ahí más de la teoría y en la sala de clase aprendí el 90% de lo que considero que sé. Como que finalmente fue una experiencia gigantesca y también es una experiencia que refuerza lo grande y lo importante que es la labor de los docentes en Chile y en el mundo. Oye, Pablo, yo siempre he pensado que todos, los ingenieros, los economistas, los científicos, tienen que bajar de su Olimpo, por decirlo así, académico, Claro, y sí. bajar a la sala de clases. O sea, otro gallo cantaría en la educación en Chile si esto fuera así. No sé si te parece eso. Sí, y también me parece y que es algo que en Formando Chile yo creo que hacemos mucho, que por supuesto que es súper interesante la interacción de diferentes profesionales en el ámbito educativo, pero creo que también sería súper interesante poder escuchar, ¿cierto?, aún más las voces de los docentes y las Mm. docentes que están en las comunidades escolares, porque si no, tampoco nos puede pasar este efecto medio inverso, ¿cierto?, de que te traigan un par de soluciones que son un poco traídas de afuera y un poquito ajenas,
creo que siempre el complemento y la integralidad es la base para que la solución funcione y que permee como en todo el sistema. Esto es lo primero y también creo que va un poco como el pastelero a sus pasteles. Entonces yo quizá ahora en Formando Chile estoy más a cargo de la gestión de la corporación, pero toda la parte más pedagógica, el currículum que implementamos y todo eso, está ideado e implementado por profesores y profesoras. Entonces también yo creo que es importante saber nada, como cuál es el área de expertise de cada persona. Oye, Pablo, a ver, aquí estoy leyendo que Formando Chile es una corporación que se moviliza por la actual desigualdad de oportunidades, que promueve, o sea, que plantea la promoción de vínculos significativos en comunidad de aprendizaje. ¿Qué es Ujú. lo que hace la fundación, la corporación Formando Chile? ¿Cuáles son las acciones, las irradiaciones que desde esta Súper. corporación al sistema educativo? Sí, en la corporación, Formando Chile, hay algo que nos mueve, que es como este propósito, este mantra, como que nos mueve a todos quienes somos parte de la corporación, y es que estamos convencidos y convencidas de que el talento está en todas partes, pero no así las oportunidades. Que no es una frase nuestra, es una frase que hemos agarrado un poco de varios lados, pero que nos representa mucho, que estamos convencidos de que en Chile se pierde un montón de talento porque los chicos y las chicas de contextos de pobreza, ¿cierto?, no cuentan con todas las herramientas. Entonces, ¿qué buscamos hacer como Formando Chile? A través de programas que son complementarios al colegio, buscamos apoyar a estos estudiantes que están entre tercero básico y segundo año de carrera, sea en la universidad o el instituto, en tres ejes: en lo académico, lo socioemocional y lo vocacional, lo que esperamos que sean herramientas para que ellos puedan construir y desarrollar algo tan importante como su proyecto de vida. Tú decías en el fondo, este despilfarro, esta pérdida de talento, me recordó una frase Ujú. de Antoine de Saint-Exupéry, el autor de Principito, escritor francés, que miraba a un niño en un tren que trataba de hablar con sus papás, que eran muy humildes, que trataba de hacerle unas preguntas y sus papás no podían responderle esas preguntas, y él dijo una cosa muy fuerte, dice, ahí está Mozart asesinado, ¿no? Es decir, ahí hay un Neruda asesinado, un Mozart asesinado cada vez que no se realiza o no se desarrolla o no se potencia el talento y las posibilidades, que yo estoy de acuerdo contigo, de los niños chilenos. Sí, y de hecho en ese caso que tú das que está muy bueno, hay incluso ese ejemplo que efectivamente como es un niño al que le falta este conjunto de herramientas para que explote todas sus capacidades, incluso en ese ejemplo tiene un núcleo que lo apoya en lo familiar. Hay lamentablemente también casos en Chile que los chicos y las chicas están bien solos, bien solitos incluso. Entonces, además incluso hay casos más crudos y más lamentables, y por eso creo que las escuelas y los programas complementarios, como los de Formando Chile y otros, son clave para que estos estudiantes puedan, insisto con esto, como de explotar sus capacidades, que puedan conocer qué opciones hay, incluso qué opciones con los más grandes, como qué me gustaría hacer, qué me gustaría estudiar, emprender, etcétera, pero y además, cómo puedo financiar esto, porque también eso es información y la información es poder. Desde luego, leí una nota en el Mercurio que me llamó la atención Ujú. y por eso te buscamos y te invitamos sobre Súper. un botiquín socioemocional, una nota que apareció en el diario El Mercurio, no recuerdo si fue un día sábado o el día El domingo, domingo, sí, el fue el domingo. domingo, muy interesante, yo siempre leo esa página de educación y me alegro que haya Buenísimo. una página de educación en los diarios, así como hay un espacio aquí de educación, y el título Sí, es Botiquín con recursos lúdicos fomenta el bienestar emocional de los escolares y habla de un kit que incluye, sí. me pareció muy original, juegos antiestrés, tarjetas de respiración consciente y que puede ser implementado por los educadores para la contención de emociones fuertes. Todos sabemos que hoy día uno de los grandes temas en educación es el tema de la pandemia mental a la que estamos asistiendo, que Exacto, tanto más grave que la pandemia que vivimos hace unos años atrás, consecuencia de ella. Háblanos un poco exacto. cómo nace este botiquín con recursos lúdicos, cómo se implementa, porque me parece una preciosa iniciativa. Sí, bueno, yo creo que en general todos hemos visto, no sé si en los medios, diarios, tele, radio, etcétera, todos los casos graves que han habido en diferentes escuelas en temas de convivencia, ¿cierto? Y que eso es, tal como tú comentas, por la pandemia, por lo que está pasando actual, por el acceso quizás a dispositivos, por lo que pasa en las familias, etcétera. Entonces,
en toda esta experiencia, ¿cierto?, que ha agarrado Formando Chile, eh, uno de los pilares, tal como te comentaba, es lo socioemocional. Y ahí, en los programas que tenemos con estudiantes, que son, como te decía al inicio, más de 2.000 estudiantes, perdón, ahí empezamos a encontrar cosas que estábamos haciendo y dijimos, chuta, esto sería súper interesante que lo pueda aplicar una comunidad escolar. En toda esta conversación nace el botiquín. ¿Y para qué es el botiquín? El botiquín tiene como objetivo poder aportar a las comunidades escolares con recursos. Esta es la gran, para mí, diferencia y sello, con recursos concretos que los profesores, apoderados, quien sea que esté ahí, ¿cierto? Como los pueda ocupar para trabajar con estudiantes que estén quizás desregulados, que estén muy ansiosos, ¿cierto? Etcétera. Y también porque pasa que los colegios puede que tengan algunos recursos, pero tienden a ser recursos que son más autogestionados, que ve, ¿cierto?, una persona que es más movida en el colegio. Entonces lo que buscamos es, a través de un botiquín que eh, eh, es una cajita literal, que está lleno de recursos físicos, tanto para media como para básica, entregárselo a las escuelas y que las escuelas cuenten con estos recursos y herramientas para trabajar con estudiantes en estos estados que te comentaba antes. A ver, ábrenos un poco ese botiquín. ¿Qué es lo que hay en ese botiquín para que lo podamos ver, visualizar bien? ¿De qué se trata? Súper, súper. Mira, en el botiquín podemos encontrar cosas para mí muy interesantes y lúdicas porque está muy pensado también en el público objetivo de este botiquín, que son estudiantes tanto de básica como de media. Entonces, para canalizar todo el ejercicio que buscamos hacer con los estudiantes, podemos encontrar desde ilustraciones para que el estudiante, o sea, para que sea una herramienta para que el estudiante pueda describir a través de ilustración, o sea, con una ayuda, cómo se está sintiendo ahora. O también un juego de cartas que pueda ayudar a la resolución de un conflicto. También cosas tan concretas como estas squishes, como estas estrellitas que se aprietan, eh, que puede ser algo muy sencillo, pero que en momentos de alta ansiedad es importante poder tener algo más concreto en tus manos. Eh, Contamos también con una mochila, que es una mochila ilustrada muy linda, con magnetos, y hay unas fichas con diferentes aptitudes positivas de las personas, para que el estudiante pueda ir completando qué tiene en su mochila, porque yo creo que en general todos somos muy buenos para encontrarnos lo malo, ¿cierto? Como, pucha, es que yo puedo mejorar en esto, esto, esto. Pero cuando nos preguntan en qué eres bueno, uno se inseguriza, uno no está tan seguro, entonces Claro. así también lo concretizamos. Entonces tú puedes ir llenando tu mochila de todas estas cosas buenas que tú ves en ti y que tus pares también pueden ver en ti. Oye, este Es muy botiquín, interesante, ¿verdad? oye, ¿cómo surgió este botiquín, esta idea? ¿La vieron ustedes en algún otro país del mundo? ¿O fue quién lo creó el botiquín? ¿Quiénes fueron los que lo armaron, lo diseñaron, Sí, etcétera? sí, súper bueno. Ahí fue un proyecto que fue en conjunto con la Fundación Mustakis, quienes nos entregaron el espacio y financiamiento para hacerlo. El equipo que está a cargo de esto es Mariana, es Dani, es Cristóbal, y que es equipo de Formando Chile, que vio todo lo que había, ¿cierto? O sea, un poco actualmente, qué había en los colegios, qué se ocupaba y qué no. Eh, un segundo punto fue leer harto, como qué funciona, qué evidencia hay, qué literatura hay. Y en base a toda la experiencia comparada de Chile más sus ideas, se creó este botiquín. Entonces, como que además creo que es un compilado muy bueno de qué tiene el sistema con todas estas cosas extras que te comentaba. Hicimos hartos pilotajes. Uno lo hicimos en Pitrufquén, en la Araucanía, porque nos importaba además que fuese un recurso que fuese para todo el país. Y fue un pilotaje súper exitoso en Pitrufquén. Y con todo este pilotaje está el botiquín en físico y además en la página web de formandochile.cl están todos los recursos en digital para imprimir. Entonces, además, cualquier colegio de Chile lo puede descargar, plastificar, ocupar, o sea, es totalmente abierto por ahora. Tú hablabas de las evidencias, que hay ciertas evidencias que dicen algo, ¿no sé?, sobre aquello de lo que estamos hablando y que los llevaron a ustedes a decidir qué iban a hacer. ¿Qué nos dicen las evidencias sobre este tema del tema socioemocional, de la salud mental, de lo que está pasando, etcétera?
Mira, felizmente yo creo que de las pocas consecuencias buenas, entre comillas, ¿cierto?, de la pandemia y pospandemia, es que lo socioemocional y lo integral como que agarró una importancia, como que se realzó la importancia de esto en la formación de los estudiantes. Yo creo que por ahí, antes como que lo académico Mm. estaba como muy en el número uno en la importancia, creo que esto iba a complementar. Y yo creo que la evidencia más importante es que eh, sea un estudiante, tú, yo o quien sea, que nadie puede aprender cuando su cabeza, su cerebro está recibiendo sentimientos negativos o está en un periodo de estrés, como sea cual sea. Y por eso es importante que los estudiantes cuenten con un recurso concreto para poder, ¿cierto?, empezar a bajar esas cargas de estrés o ansiedad, porque si no, está demostrado, ¿cierto?, que no pueden aprender, como que nadie puede aprender en un contexto así. Oye, bueno, tú has insistido mucho en lo concreto, porque a veces, claro, se Sí, enfrenta como teóricamente o abstractamente el tema, pero sí, aquí son juegos y son actividades muy específicas, digamos, ¿no? A ver, sí. ¿cuál ha sido la recepción de los alumnos? ¿Cómo reciben los alumnos esto? Porque, digamos, ¿juegan de verdad o lo miran así un poco como con distancia? Los alumnos hoy día no son fáciles de Sí, conquistar con totalmente. juegos o con actividades. ¿Cómo ha sido la experiencia? Totalmente. Y por eso el periodo de pilotaje fue tan importante, porque lo piloteamos en Pitrufquén y también en otros contextos como en San Vicente en la Sexta, la Metropolitana, como que tuvimos hartos focos de piloto. Y tal como tú dices, yo creo que, y acá como que realzo nuevamente la figura y le doy la importancia a quien administra el botiquín. Este botiquín no es un botiquín que pueda ser en general como auto implementado por el estudiante. Es clave que tenga esta figura que pueda apoyar en el cómo se usa el botiquín. Entonces, lo que me preguntabas tú de cómo fue la recepción, felizmente la recepción de los colegios, porque tuvimos el lanzamiento la semana pasada, si es que no me equivoco, fue una gran recepción, incluso hasta nos sorprendió un poquito, porque consistentemente en todos los testimonios comentaban esto, como, sí, yo tenía una cosa como esta en el colegio, sí, yo tenía otra, pero qué bueno tener un compilado. Eh, y qué bueno además que esto esté como tan armado. Eso con respecto a los colegios, como que tuvimos una recepción, la verdad, muy buena. Y con los estudiantes yo creo que esto es siempre como ir paso a paso. Especialmente con los más grandes, yo creo que con los más chiquitos es más sencillo este tipo como de dinámica. Y por eso pensamos en un botiquín para básica que es diferente al de media, porque las edades, tal como tú comentas, Cristian, tienen expectativas diferentes de qué hacer y qué no hacer. Eh, y para cerrar la respuesta nomás, eh, y además creo que los estudiantes en general, la mayoría de los casos, creo que reciben muy bien insumos que van en pro de su bienestar. Son bien contentos, yo creo, y agradecidos con que se crea un insumo pensado totalmente en ellos y desde ellos también. Oye, por ejemplo, me gustó mucho esta tarjeta de respiración consciente. Yo siempre he creído que nosotros en Occidente no hemos olvidado de algo esencial, que respiramos, como dice el poeta Jorge Tellier, que respiramos y dejamos de respirar, son los dos actos más importantes en la vida humana, pero no sabemos respirar. Y los efectos de una buena respiración, que tiene que ver con la meditación, etcétera, pueden ser impresionantes en la vida de cada uno y que eso debiera enseñarse o traspasarse desde muy niño en la educación. Y me pareció muy interesante esto que hayan tarjetas de respiración consciente en este. Exacto. Sí, y yo creo que es algo que incluso los adultos lo requerimos. De hecho, yo lo ocupo harto el tema de respiración, eh, incluso ahora como en las entrevistas o en reuniones importantes, como creo que es importante igual que le entreguemos el mensaje a los estudiantes, que no es algo para niños o para niñas o para jóvenes, que es algo como que efectivamente nos acompaña a todas las personas en general como una buena práctica. Y ahí yo creo que tomas también un ejemplo muy bueno de lo concreto, porque todos podríamos entender o contar una herramienta para la respiración, pero qué bueno que esté esta tarjetita como en un formato lúdico, que sea choro para el estudiante verlo, que incluso te puede ir guiando, ¿cierto? En
cómo son estas respiraciones que proponemos. Entonces, sí, yo creo que efectivamente como que justo entraste un ejemplo muy bueno como esta tarjeta. Bueno, estoy caminando aquí en el patio de la escuela con Pablo Ormazábal, director ejecutivo de la corporación Formando Chile, que apoya hoy a más de 1.600 estudiantes a lo largo del país. Me gustaría preguntarte, hemos hablado del tema de la salud mental, como ustedes están en contacto con colegios de distintas regiones, están en el fondo conectados con la realidad. ¿Cuál otro problema, en qué otro problema habría que poner el foco o la atención hoy en el sistema educativo chileno? Porque justamente, fíjate tú que tuvo que venir la pandemia para que tomáramos conciencia y se tomaran medidas con la salud mental, cuando el problema de la salud mental venía de antes. Lo que pasa es que se amplificó con la pandemia. Pero Sí, fue un problema que fue tirado debajo de la alfombra y bueno, y finalmente revienta, ¿no? claro. Como ha reventado hasta ahora. ¿Qué otros problemas ves tú? Problemas que a ti te preocupen bueno, y que haya que abordar y enfrentar como se está enfrentando ahora el tema de la salud mental. Sí, a ver, problemas lamentablemente yo creo que podría ser una lista muy grande. Tampoco creo que haya una plata, una gran solución, porque es un problema muy estructural. Como que yo creo que todos hemos escuchado conversaciones o visto debates en general con que la educación es un gran tema país y que tiene como hartos flancos que cubrir. Eh, Enfocado en lo de Formando Chile, yo creo que en general como el ítem convivencia es un ítem que nos levantan todos los colegios y por lo mismo en los programas que hay en Formando Chile, ¿cierto? Buscamos siempre, pase lo que pase, que sean espacios seguros para los estudiantes. Entonces, que sea un espacio que el estudiante pueda hacer él mismo o ella misma, que puede ser algo muy trivial, pero ojo que no lo es tanto, como que el estudiante siente que es un espacio seguro, es importante, y también por esto que conversamos en el inicio, eh, y un tema que me parece muy grave, ¿cierto? Eh, que no siempre los estudiantes en sus casas, en sus hogares, cuentan con este espacio seguro. Entonces creo que eso es fundamental. Y lo segundo, que, que fue un gran tema del año pasado y este igual, es también el ausentismo crónico que se ha generado post pandemia. O sea, que los estudiantes y su... O sea, de hecho es estudiantes y familias que volvamos a entender la escuela y la educación como algo que es fundamental, como que no es que falte un día y no voy a... No, es muy importante que los chicos vayan a los colegios. Bueno, tú has señalado, hay un punto que yo lo he leído en varios estudios y en varias columnas de opinión de destacados Ujú. estudiosos de la educación, de que tenemos un problema mayúsculo. Si eso tú le sumas Sí, todo el tema del narcotráfico, la penetración del narcotráfico en los barrios, en las comunas más populares, etcétera, y le sumas niños con esta deserción escolar, tenemos una bomba de tiempo ahí, que hay que ver totalmente de enfrentar. acuerdo. No la vamos a solucionar, pero hay que enfrentarla. Pablo, yo te quiero agradecer muchísimo que te hayas dado un tiempo para caminar conmigo esta tarde aquí en el patio de la escuela. Quiero felicitarte por el trabajo que están haciendo la Corporación Formando Chile y por esta idea tan creativa y tan concreta a la vez, como tú decías, de un Muchas botiquín gracias. con recursos lúdicos para fomentar el bienestar emocional de los escolares. Fue un gusto conversar contigo y saludo a ti y a todo tu equipo, Pablo. Muchas gracias, Cristian. Y los invito a que nos sigan en redes sociales, @Formando Chile. Ahí están todos los insumos y todos los programas. Así que agradecido del espacio a ustedes, ¿cierto? Como radio y a ti, Cristian, por esto. Nosotros nos encontramos nuevamente mañana acá cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín, pero les recuerdo que Eduardo Lira Art Gallery te espera con su venta especial de fotografías y esculturas. Más de 600 obras desde el viernes 6 al domingo 8 de septiembre en Luis Pasteur 5782 Vitacura. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos nuevamente aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir aquí en Pauta la verja de madera de mi jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde el jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.